Buenos días a la iglesia, buenos días a todos los que nos están mirando por Facebook. Y sé que estamos pasando un momento difícil, gracias a los que se unieron también anoche a orar. Si se han dado cuenta, la situación no es solamente en Costa Rica, es a nivel mundial. Ahora tenemos dos maneras de enfrentar situaciones difíciles. La primera es lamentándonos, pobrecito yo. Les voy a contar, por ejemplo. Otra vez estoy con antibióticos. Dios mío, voy a morirme. O tengo antibióticos, pero es para otra patología diferente. Así que no voy a morirme porque estoy en tratamiento. ¿Se dan cuenta? De acuerdo a cómo yo meta la información en mi cerebro, así la voy a procesar. Lo que pasa es que, claro, miramos noticias todo el día, pero yo le invito a mirar la Biblia. Hace 2 días atrás aproximadamente, compartí en nuestro grupo y compartí en el Facebook también algo que dice así: ¿cómo es que a veces nosotros, hijos adoptados, frecuentemente nos encontramos actuando como huérfanos? ¿Por qué nos sentimos tan solos, llenos de temores, preocupados por nosotros mismos? Es porque hacemos insignificante la relevancia de la gracia de Jesucristo en nuestras vidas. La gracia es la base de nuestra relación de hijos. Cuando fallamos en reconocer la gracia, fallamos en entender nuestra relación como hijos de Dios. Hacemos esto de muchas maneras. Y sí, es muy triste, porque a veces pensamos que somos huérfanos y no somos huérfanos, somos hijos de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 6. Y yo quiero que disfrute conmigo este pasaje a partir del versículo 25. ¿Está bien? Y va a encontrar que es una realidad. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen. No trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y yo sé que usted conoce este pasaje, sé que lo está repitiendo de memoria, inclusive el último versículo: buscar primeramente el reino de Dios y todo es añadido. Ahora, el problema no es conocerlo, el problema es apropiarme de lo que la Biblia dice. Cuando pensamos en la palabra afanar, no afanéis, es como la idea que da el pasaje y la idea que da el original es ser tirado en dos direcciones. Entonces a veces tenemos que pensar que las personas de término medio están crucificadas entre dos ladrones. Unos están pensando en el futuro y otros están lamentando por el pasado, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que poner la mira en las cosas de arriba y entender que no somos huérfanos. El ser adoptado en la Biblia no es ser un ciudadano de segunda, es ser coheredero con Cristo, como escuchábamos recién del pastor Ronnie, ser coherederos con Cristo. Ahora, déjeme
rápidamente mostrarle algunas cosas. Después de haber trabajado en un hogar de niños y trabajar con personas que tienen problemáticas, que son abandonados, se sienten huérfanos. Y el sentirse huérfano da temor y da inseguridad. Por eso es tan importante que usted entienda: hijo, heredero, coheredero, perdonado, redimido. No somos ciudadanos de segunda, somos de primera. Y el Padre Celestial, mi papá, el dueño de todo, sabe de que tengo necesidad y la va a suplir. Es cierto, hay pandemia, situación económica, estallido social, todo lo que usted quiera, pero Dios no está ausente, Dios está ahí. Entonces, los huérfanos necesitan sentirse seguros porque están llenos de temores y de inseguridad. Y saben que la negligencia de algunos cristianos en ir a la palabra de Dios hacen que vivan llenos de temores, llenos de incertidumbre, llenos de inseguridad, se sienten escalofriantes ante el futuro. Bueno, esto pasa con las personas que un día les fueron arrebatados sus progenitores. No tienen papá, no tienen mamá, entonces se sienten inseguros. Ahora, los huérfanos viven con una medida anormal de preocupación por sí mismos. Por ejemplo, usted le da a un muchacho que ha pasado necesidad, le da comida y va a comer mucho más. ¿Por qué? Porque tiene miedo que mañana no tenga comida. Cuando somos cristianos, sabemos que así como Dios viste a las aves, me va a vestir a mí. Por eso repite: no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Y me da el ejemplo de la naturaleza. Ahora, cada huérfano compara. Y es interesante esto: si yo llevo un chocolate a un lugar donde hay personas huérfanas y no llevo para todos, hay problemas. ¿Por qué? Porque todos necesitan tener lo mismo. Bueno, en Cristo tenemos todo y somos todos iguales. Me encantaría tener todo el tiempo para mostrarle lo que piensa un huérfano y lo que somos en Cristo, pero yo quiero que piense en el pasaje que acabamos de leer y sepa que no me tengo que afanar. Definitivamente la preocupación es pecado. El afán es pecado. Por eso Dios menciona tantas veces: no se preocupen, no tengan temor. Ahora, si usted pudiera entender todo lo que la preocupación hace a un cuerpo, libera un montón de sustancias que van afectando todo nuestro sistema. Y los huérfanos se sienten solos. Los huérfanos se sienten solos. Los niños huérfanos tienen el sentido de que debido a que su mamá o su papá los abandonaron, ellos no le pertenecen a nadie. Entonces, al no tener ningún derecho biológico, viven como huérfanos, viven sintiéndose solos. Y ¿saben qué triste? Hay muchos cristianos que también se sienten solos. No han sentido nunca el abrazo de Dios, no pueden sentir la presencia de Dios en sus vidas, no entienden que Dios es real, porque tienen una religión de domingo y no una relación diaria con Dios. La palabra de Dios no solo convierte el alma, consuela, hace sabio al sencillo, pero tengo que leerla. Y no podemos seguir pensando como huérfanos, tenemos que empezar a pensar que no somos víctimas, somos personas que vivimos en victoria. ¿Qué victoria? La victoria que Jesús ganó en la cruz. Entonces, quizás viene bien pensar en este ejemplo. Una mujer había nacido de nuevo, pero se sentía insegura de su relación con Dios. Sentía que todo lo que le estaba pasando era malo, tenía un Dios lejano. ¿Y sabe dónde estaba todo? Cuando era niña, ella estaba lavando ropa y había una camisa blanca de su papá, y como ella no llegaba para tenderla, la puso sobre una carretilla que estaba oxidada. Cuando el papá saca la camisa, ve la camisa toda manchada de óxido, y el padre la golpeó de una manera terrible. Esa chica en su mente pensó en papá
agresor y transfirió esa imagen a Dios. Pero Dios no es así. Esa chica vivió toda su vida, ya siendo señora, pensando que tenía un Dios distante, que tenía un Dios malo, porque era la imagen que tenía. Pero cuando vamos a Gálatas capítulo 4, del 1 al 7, que usted lo puede marcar y lo puede leer, me habla de que somos adoptados, sí, pero en todos los beneficios que tenemos, porque el entender la gracia de Dios, que no es una dispensación, como dije muchas veces, es una persona que vive en mí para toda la vida. Cuando yo sé que tengo la compañía de Dios, no hay nada que pueda ser diferente. Voy a leer Gálatas capítulo 4, pero de una versión diferente. Cuando el hijo era joven, aunque ciertamente era heredero, las posesiones de su padre, permanecía bajo guardianes y tutores, quienes eran responsables de la educación y asuntos del niño. Durante ese tiempo, el hijo no tenía ningún derecho para hacer negocios o tomar decisiones que afectaran la herencia de su padre. En un sentido, no había diferencia con un esclavo. Al llegar a cierto tiempo determinado, por cada padre, la restricción era quitada y la herencia era entregada al hijo para que gobernara como mejor le pareciera. Al llegar el tiempo, el hijo se convertía en un hijo maduro, un hijo de privilegio. Así es que somos descritos en nuestra relación con Dios. Somos hijos maduros, hijos de privilegio. ¿Pero qué significa eso para usted? Porque el ser adoptado es ser colocado en la familia de Dios con todos los privilegios, y el ser adoptado y pasar a ser hijo con todos los privilegios me convierte en hijo de Dios. Y tal vez deje de ver a Dios ya como un juez o como alguien lejano y empiece a ver como el padre amante, y como leíamos recién en Mateo, un papá que sabe nuestras necesidades. Es cierto que hay crisis económica, pero ¿alguna vez usted dejó de comer? ¿No desayunó hoy? Entonces, la única crisis es no conocer a Dios. Y la mayor crisis para el que ya nació de nuevo es vivir una vida como vivían los judaizantes, tratando de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas. Cuando veo la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hemos muerto con Cristo y resucitamos, y ahora nos transformamos en hijos. Entonces, cuando piense en la gracia de Dios, piense en entender que la gracia de Dios vive en usted, que el Espíritu Santo vive en usted, que el Padre vive en usted. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Papito, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La creación se somete a Dios. ¿Y usted? Ahora fíjese, recibimos el Espíritu de Dios y ya no somos esclavos. El Espíritu de adopción que recibimos nos da una filiación increíble y le podemos decir: Abba, papito. ¿Por qué tiene temor? El temor viene, y lo dijo el Señor Jesús, no yo, cuando nuestra fe no está creciendo. Hombres de poca fe. ¿Cómo crece la fe? La fe viene por leer la palabra de Dios. No hay otra manera. Y a veces leo la palabra de Dios y mi fe es probada, y Dios da doble gracia para poder pasar ese problema. Pero somos hijos de Dios y recibimos el Espíritu de Dios, que nos hace herederos de Dios, coherederos con Cristo, y nos permite padecer juntamente con Él. Nada de lo que estamos viviendo, absolutamente nada, escapa de Dios.
Y le aseguro algo, un hijo de Dios en comunión con Dios nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed, nunca le faltará ropa. ¿Por qué? Porque Dios nos cuida. Podemos vivir plenamente confiados debido a quién es papá. No hay más inseguridad, no hay razón para que nosotros podamos pensar que no somos dignos, fuimos dignificados en Cristo. No hay más temor a un cruel castigo porque somos hijos de Dios. No hay más soledad porque tenemos un Padre que nunca, absolutamente nunca, nos va a abandonar. ¿Por qué? Porque es un Padre amante que está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Entonces, no haga insignificante la gracia de Dios a través del orgullo. Hay que rendirse. ¿Qué significa rendirse? Rendirse es decir, Señor, realmente no puedo más. Te toca, hacelo. Cuando yo ya no puedo, le toca a Dios. Y qué bueno que podamos decir, es el Dios de toda consolación, porque tenemos el Evangelio como una buena noticia, pero tenemos una excelente noticia, la vida abundante que podemos vivir en Cristo. Entonces, deje de pensar como huérfano y empiece a pensar con honestidad. ¿Estoy leyendo la Biblia? Y si usted es honesto y dice, no la estoy leyendo, bueno, el éxito en la vida cristiana es ir a Dios, a su palabra, disfrutar su perdón, amar su persona y no haga insignificante por su incredulidad la gracia de Dios. Recuerde que por nada tengo que estar afanoso. Usted dice, pero Raúl, ¿por nada? ¿Y vos no lo estás? ¡Claro que sí! ¿Saben cuántas veces por día digo, Señor, esto que me está pasando no me gusta? ¿Podés ocuparte? Y cuando algo me supera, le toca a Dios cambiar todo. Entonces, déjeme desafiarle a leer todo lo que acabamos de leer de Mateo, a leer todo lo que significa ser colocado en la familia de Dios. Recuerde que hay dos palabras para hijos. La primera la encuentra en Juan, un niño nacido, pero la segunda es cuando Dios nos coloca en su familia como hijos maduros. Eso nos hace herederos de Dios, coherederos con Cristo, nos da seguridad, nos da serenidad y el Señor toma el control. Ya le dijo a Dios, gracias, papá, por ser un Dios amante. Yo sé que quizás tuvo un problema en el pasado con sus padres, se siente solo, se siente inseguro, pero hasta que usted no rompa eso y transfiera la imagen que tuvo de su papá a la imagen de un Dios amante, no va a poder amar a Dios. Y Dios le ama más de lo que usted piensa. Entonces, yo agradezco a Dios que un día me permitió no solo conocer teológicamente la gracia, sino asustarme, porque la persona maravillosa, como decía recién el pastor Ronnie, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en mí. Entonces, hay paz, hay seguridad, hay esperanza y no hay temor, porque es el Dios de toda gracia. Entonces, quiero terminar como empecé. ¿Cómo es que a veces nosotros, hijos adoptados, frecuentemente nos encontramos actuando como huérfanos? Qué pregunta, ¿no? ¿Por qué nos sentimos tan solos, llenos de temores y preocupación a nosotros mismos? ¿Por qué es que hacemos insignificante la gracia de Jesucristo en nuestras vidas? ¿Saben por qué? Porque no nos rendimos. Porque todavía queremos hacer algo nosotros y no nos toca. La gracia es la base de nuestra relación de hijos. Cuando fallamos en reconocer la gracia, fallamos en entender nuestra relación de hijos. Entonces nos sentimos huérfanos, pero no estamos solos. El Señor ascendió al cielo y dejó su Espíritu Santo viviendo en mí y en usted. Gracias. Muchas gracias a nuestro pastor Raúl por esta tercera y última enseñanza del día de hoy. Y vamos ahora a pasar a